Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, a toda la gente, a la querida gente de Cáritas Bahía Blanca, que bueno, ya hace un tiempo que nos conocemos. La verdad que siempre es un placer compartir estos espacios de discusión. Cuando Miguel me escribió la primera vez, me decía, después estábamos hablando también con ellos, con Walter y con Marina, la idea de pensar esto en clave de acontecimientos históricos previos, ¿no? Un colega, un amigo mío, publicó en un libro que se llama La Calecita Argentina, lo recomiendo en Capital Intelectual, está publicado, y un poco lo que retoma es esta idea de cómo algunos ciclos en Argentina se repiten, ¿no? No como una condena mágica, digamos, ¿no? de que estamos condenados a repetir, pero sí como algunas variables retornan a la Argentina, ¿no? Como el rol de algunos actores, algunos problemas claves de nuestra economía, de nuestra política, se van, digamos, repitiendo o van reapareciendo bajo nuevos formatos y nuevas circunstancias, digamos, ¿no? Lo primero que uno tiene que analizar, pensando incluso en términos de lo que uno recuerda de las experiencias sociales, es que las crisis, como los momentos más exitosos, no son iguales, digamos, ¿no? Uno recuerda algunas cosas, pero que tienen variaciones. Entonces, pensando algunas cosas de etapas anteriores, se me ocurrió, por eso que algo que me enseñó una amiga, una colega, que es trabajar con fotos antes que con tantas palabras, y yo quería mostrarles algunas fotos para recordar años anteriores. Yo, a partir de lo que habíamos charlado, recordar la crisis del año 1989, que muchos de acá recordaremos, otros no, porque tal vez no habían nacido, eran muy chicos. Y la del 2001, yo era muy chiquito, por supuesto, y la del 2001, para ver qué imágenes se nos trae de aquel momento, tal vez algunas que hayamos olvidado, unas pocas fotos, y qué imágenes tenemos de lo que está pasando hoy, digamos, ¿no? Entonces, bastante simplemente, un poco pensar el contexto de la crisis de 1989. Las fotos se ven, ¿no? ¿Les agregaría? Bárbaro. Fíjense, dos marcos que a mí cuando pensaba esto, quería recordarlo de manera muy importante. La primera foto, en su ángulo superior izquierdo, está el coronel Seineldin, porque en diciembre de 1988 fue el tercer levantamiento militar que tuvo el gobierno del doctor Alfonsín, conocido como Cara Pintada, ¿no? Fíjense, eso parece que hubiera sucedido hace mucho, hace 30 años, pero uno políticamente diría que fue hace mucho más, que en Argentina los militares tenían capacidad de presión política. También no era exactamente un golpe, pero sí era usar las armas que le daba el Estado para ponerse a defender intereses corporativos, ¿no? Entonces, primer marco, las elecciones del 89 se hacen apenas 6 meses después de un levantamiento militar. La foto que está al lado recuerda el levantamiento, el intento de copamiento, del regimiento de La Tablada, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, en el límite con Capital Federal. Incluso para recordar la mejor marina, vamos a decirlo. Si alguno ha ido, en el caso del levantamiento de Rico, hoy funciona Tecnópolis ahí, ¿no? Para ver también los cambios, ¿no? Si fueron a Tecnópolis, ese lugar fue el último levantamiento en el gobierno de Alfonso. Tablada, un hecho todavía mucho más extemporáneo. Un grupo político intenta tomar por la fuerza una unidad militar, denunciando que se está gestando un golpe de Estado, pero terminó una tragedia espantosa con varios muertos, con 2 casos de desaparecidos en democracia, que se están juzgando todavía el día de hoy. Pero por lo pronto, mencionar que había sectores de la sociedad que todavía planteaban el discurso de la violencia política, ¿no? Algo que parecía más antiguo. La foto de abajo es una foto muy recordada seguramente, que es la foto del presidente Alfonsín y el todavía no presidente, pero sí presidente electo, Carlos Menem, en los jardines de la casa de la Quinta de Olivos. Ustedes recordarán, las elecciones fueron en mayo de 1989, las adelanta el gobierno de Alfonsín para tratar de ganar algo de legitimidad, pero el candidato radical pierde, gana el candidato peronista, la crisis se acelera. Mayo ya votamos en un contexto inflacionario, en una disparada del dólar, ¿sí? No sé si les suena, y no hay más alternativa, digamos, que adelantar la entrega del poder en lugar de diciembre de aquel año al 8 de julio del año 89.
¿no? Entonces, a pesar de las dos acciones violentas de arriba, marcar cómo abajo el sistema político todavía mantenía capacidades de administrar una crisis, de llevarla adelante, ¿no? De encontrar una salida, en este sentido, electoral. Y la última foto me gustó porque resume dos elementos muy interesantes. Por un lado, los saqueos, ¿no? Que también fueron importantes en aquella crisis del 89, especialmente en el Gran Buenos Aires y en Rosario, fueron los dos epicentros, donde hubo muertos a manos de la represión estatal, 14 personas fallecieron, que daba cuenta de la primera vez, yo diría, que en Argentina la comida, el acceso a la comida era un problema grave para millones de personas. ¿Sí? Digo la primera vez desde que Argentina está más o menos organizada, ¿no? Digamos, desde la década del 40, donde hay cierto respaldo estatal hacia el acceso a la alimentación, a los derechos sociales, era la primera vez que esto pasaba en Argentina, que la gente no podía comer. Y el otro dato es el lugar que están saqueando, que yo no sé si ustedes lo recordarán, la verdad no sé si había acá en Bahía Blanca, que es Supercop, que era un supermercado vinculado al Banco Credicop. De alguna manera vinculado al cooperativismo, y que ese mercado quiebra. Entonces, el 89 significa también un momento de quiebre de buena parte de lo que todavía quedaba del empresariado, llamémosle nacional, digamos, ¿no? Ya había sufrido un fuerte coletazo con la dictadura. En los 80, en los 90 va a haber todo un recambio. Piensen hoy, las grandes cadenas de supermercados en Argentina son todas extranjeras, salvo una, ¿no? Salvo una, el resto son todas extranjeras. En 1980 eran todas de capital nacional, llamémosle, ¿no? Eso es un dato bastante importante, porque en la crisis, en las reformas del año 90, no solo hubo privatizaciones, sino que hubo desnacionalización. Muchas empresas privadas se vendieron a capitales centralmente europeos, ¿no? Lo cual habrá un cambio en la matriz económica. Bien, esta fotito un poco para ponernos, a propósito en blanco y negro, pues también todavía. Devuelve el mate antes que lo reclame, que no es micrófono. Paramos un poco en clima visual, digamos. ¿Y cuáles son los puntos de esa crisis del 89 que me parece importante rescatar hoy, ¿no? Primero, el gobierno del doctor Alfonsín había llevado adelante un plan llamado Plan Austral, que había cambiado la moneda incluso, del peso argentino a la moneda austral, pero que era esencialmente un plan de estabilización, ¿sí? Hay algo que inauguró la dictadura militar y que fue el inicio de planes de lucha contra la inflación, que hoy nos parece a nosotros que es, y además porque en televisión lo repiten constantemente, el objetivo de todo plan económico. Bueno, eso comenzó a ser a partir de la dictadura. Antes de eso, los planes económicos no tenían como fuente fundamental bajar la inflación. El objetivo de un plan económico era desarrollar un país, desarrollar su economía, expandir su oferta, hacer crecer la industria, expandir el campo, ¿sí? Lo que fuere, aumentar tecnológicamente. Eso es hacer crecer un modelo económico. Lucha contra la inflación, que es un aspecto de los muchos temas que tiene que estabilizarse respecto de la macro, pero que curiosamente, salvo el plan de convertibilidad, después de cómo terminó, que recordarán, ninguno pudo controlarlo, ¿no? El caso más claro es el ministerio de Martínez de Oz durante la dictadura. Fue un plan sistemático de lucha contra la inflación que terminó triplicando la inflación heredada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es de ahora la idea de que luchar contra la inflación no siempre funciona tomándolo como un tema aislado del conjunto de los temas económicos. Bueno, un contexto de hiperinflación. La inflación del año 89 llegó a casi 4.000%, ¿no? O sea, prácticamente la moneda había desaparecido como valor de cambio, no tenía valor, ¿no? Uno iba a comprar y tenía que esperar a que el comerciante llamara al repartidor para ver cuánto valía en ese momento el producto a comprar. Puse este dato que me parece interesante, ¿no? Hay una derrota de un proyecto político, que es el proyecto político del radicalismo que encaraba Alfonsín y que en la candidatura del 89 va a encarar Eduardo Angelos. Esa derrota, le pondríamos algunas comillas, obtuvo el 37% de los votos. No es un número, ¿no? Nada despreciable en un contexto de inflación. Todavía en mayo no había hiper, pero sí había inflación. Con lo cual digo que
la apuesta económica, la apuesta política va al candidato de la oposición en ese caso, pero que el oficialismo tiene un fuerte respaldo. La pobreza a principios del año 89 es del 20%, a fines de ese año es del 38%, ¿no? O sea, el proceso inflacionario licúa todos los ingresos. O sea, hace que incluso aumentos de sueldo considerables no signifiquen nada frente al avance de ese tipo de inflación, que me parece un dato muy relevante, digamos, ¿no? Siempre se señala que la inflación fue un ataque de algunos sectores empresarios al gobierno de Alfonsín. También era un aviso al gobierno que venía, ¿no? El advertido era también el próximo gobierno, respecto a que si no tomaba buenas decisiones, la corrida inflacionaria y cambiaria. Ustedes piensen que el dólar cuesta 90 centavos de australes en febrero y ya cuesta 50 australes a mitad de año. ¿Sí? De 1 a 50. El otro contexto que repite el final de la dictadura es la alta deuda externa. ¿Sí? La deuda externa de finales del 80 era muy alta. Argentina estaba prácticamente en cesación de pagos. De hecho, no estaba pagando la deuda, ¿no? Había una suerte de pedido de prórroga, pero no la estaba pagando. Se había suspendido la ayuda del Fondo Monetario. El Fondo Monetario había cancelado los giros al gobierno de Alfonsín. Con lo cual el gobierno había recurrido a la emisión de bonos, ¿no? Es decir, el Estado emitía papelitos que decía, bueno, vos me pagás tanto por eso, yo te lo voy a pagar dentro de 5, 10, 15 años, ¿no? Y el otro dato fuerte es la caída del salario. ¿Sí? O sea, no es abrupta, pero si tomamos de punta a punta 83-89, el salario real cae. ¿Sí? Esto para explicar también la situación sindical, por ejemplo, uno tiene que atender también de elementos políticos, pero elementos concretos. Había caída del valor del salario. 2001. Acá tenemos color ya, es un avance. Después todo lo demás no, pero en esto por lo menos un avance. Fíjense lo distinto, ¿no? Me parece el contexto es bastante distinto. Ahora decíamos 37% obtuvo el candidato oficial en la elección del 89. En la elección del 2001, la de medio término del doctor de la Rúa, hubo 4 millones de llamados votos bronca. ¿Se acuerdan? Muchos ciudadanos optaron por poner en el sobre una feta de salame, una caricatura clemente, dibujos de próceres, bueno, de todo tipo, ¿no? O sea, votos que iban a ser impugnados. Alcanzó 4 millones. Es una cifra muy alta. Pero además lo que sucedió es que el derrumbe de votos fue, esos 4 millones de votos fueron la prácticamente totalidad personas que habían votado hacía 2 años a la alianza. Es decir que el primero que abandona al gobierno de doctor de la Rúa son sus votantes, que le retiran el voto. En algunas zonas fue crítico, Capital Federal, por ejemplo, el retiro de votos, ¿no? Entonces, marcar un punto bastante importante para entender una crisis. Cuando tus votantes te abandonan, tenés un problema grave, digamos, porque es tu base de apoyo, ¿no? Fíjense que teníamos la foto del doctor Alfonsín, del doctor de la Rúa caminando, el doctor Menem, perdón, caminando por Olivos. Acá tenemos el helicóptero, ¿no? Hay una situación de aislamiento de sus votantes y una situación de aislamiento de su entorno político. Si recuerdan, la mañana del 20 de diciembre en Casa Rosada era una situación un poco de soledad, ¿no? No sé si recuerdan los noticieros de aquel año, donde no quedaba claro quién se iba a hacer cargo de esa crisis y quién acompañaba al presidente de la Rúa. La foto de abajo muestra la noche del 19 de diciembre, que es la que desata la salida a la calle, y se desata, para recordar también, porque a veces se dice la crisis empezó con esto, empezó con otro, siempre multidimensional, siempre hay muchas causas, pero la salida de ese 19 de la noche fue cuando el doctor de la Rúa declaró el estado de sitio. Habló por cadena nacional, cuando todos más o menos esperaban algún cambio económico, el reemplazo del ministro de Economía, de la Rúa anuncia estado de sitio. Y la respuesta al estado de sitio es violar el estado de sitio. O sea, lo primero que marca el estado de sitio es que no se puede salir. Una gran cantidad de ciudadanos salieron a la calle, ¿no? Marcando prácticamente el fin del gobierno. Y la última fotito es esa dedicatoria muy cariñosa que le dedican ahí a un banco, que es un término muy popular, que es chorro, ¿no?
En el 89 también los bancos se habían quedado con parte de los ahorros de los argentinos. Bueno, en el 2001 lo hicieron de vuelta, ¿sí? En el 89 había sido los ahorros en pesos, acá fueron los ahorros centralmente en dólares, ¿no? Yo recuerdo, una cosa que me quedó grabado, yo inconscientemente salí a la calle el 20 de diciembre, cuando se había calmado un poco a la tarde, no era el atardecer todavía, íbamos caminando por la avenida Callao, avenida del Congreso, con unos compañeros, y era notable ver una casa de ropa, un negocio de comida, un restaurante, un banco incendiado. Una casa de corbatas, una venta de cuadros, un McDonald's incendiado. Y así, era selectivo que los que habían sido apedreados y incendiados eran bancos centralmente y algún McDonald's, ¿no? Pero era notable cómo eso, más allá de, no estoy juzgando moralmente, estoy diciendo cómo simbolizaban en aquel momento. ¿Me parece cerrado esta primera parte? Bueno, los índices, ¿no? La pobreza alcanzó a finales del año, a principios del año 2002, el 50% de los argentinos. La mitad de la población era pobre. Había una fuerte crisis del aparato productivo. La producción local estaba en una situación crítica. Recuerden, consumíamos muchos bienes de consumo, para la redundancia, importados. Un enorme, nuevamente, crecimiento de la deuda, ¿no? Para financiar el 1 a 1. La entrada acá sí ya formalmente en el default, el final de la asistencia del Fondo Monetario, semejante a la crisis del 89, el Fondo Monetario había dejado de prestarle plata a la Argentina, alto desempleo, y acá es un dato distinto al 89, donde el desempleo no había crecido tanto, en el 2009 el desempleo es muy alto, y tenemos la respuesta de piquetes y toma de calles, ¿no? Como un dato me parece muy relevante. Entonces acá ya vemos algunas situaciones de la economía un poco distintas, algunas respuestas de la política un poco distintas y algunas respuestas sociales también diferentes.